irnos hasta la opción que dice Join Panel, ¿sí? Damos clic acá en Join Panel, que son patrones por punto. Dentro de los patrones de los patrones por puntos, esperamos que nos abra, ¿sí? Esperamos que nos abra acá. Perfecto. Y acá voy a seleccionar qué cosa, lo que es la presión lateral del suelo. ¿Sí? La presión lateral del suelo. Tal como hicimos en la presión hidrostática, vamos a ingresar para también las constantes. Si las constantes, pues yo ya las había calculado, ¿no es verdad? Se recuerdan que eso lo hicimos en base a lo que era prácticamente las presiones, etcétera. Sí, que hay varias maneras de calcular esas constantes. Incluso la pueden calcular con lo que es la fórmula que te da, en este caso el SAC 2000 con la fórmula que te indican ellos acá. Cálculo estructural, que nos cargue. Nos carga para poder ingresar a esta constante, pero no me recuerdo cuánto eran las constantes. Esta constante también te da un valor para evaluación. Aquí, ¿cómo lo puedes evaluar? O incluso lo puedes hacer por medio de presiones bajo normativas bajo lo que es las elevaciones, es decir, la coordenada Z. Cuando tú lo haces bajo elevaciones, en este ámbito, te va a pedir la elevación en metro y la presión que va a ir en tal punto, es decir, a 0,20, a 0,30, a 0,40, a 1 metro y cuánto va a ser la presión. ¿Sí? Por lo general siempre se trabaja con constante y más recomendable es trabajar con constante en vez de trabajar con otros, con los datos de elevaciones. ¿Por qué no se trabaja con los datos de elevaciones? Porque obviamente no es que no sea, pues no sé, que como quien se dice, o hay muchos ingenieros que lo saben decir, que no es correcto. No, sí es correcto. El inconveniente es que si nosotros estamos modelando un tanque que va a ser previo a diseñar después de que nosotros entregamos la documentación, yo no tengo datos precisos porque en lo calculado es una cosa, en obra es otra cosa. Puede que en obra me quede 5 centímetros más elevado, me puede quedar 5 centímetros menos. Ya eso ya va a depender. Entonces, ya en lo que sí puedo hacer es después que el tanque ya haya sido elaborado, pues puedo hacer un reajuste de datos. Eso sí lo puedo elaborar, un reajuste de datos para ya tener ya datos más correctos, datos corregidos prácticamente. ¿Sí? Entonces acá en el C era menos 900 porque la altura la teníamos a 0,80. Control C, menos 900. Voy a pegarla acá, en la constante C, que nos cargue. Ahí sí. Control V, menos 900. Y para el otro 720 metros. 720 la constante. Sí, la presión, 720 que es en la presión de este de acá. Sí. Entonces, teniendo nosotros esos valores, pues, tranquilamente vamos a irnos a nuestro programa, ponemos que esto se use para todas las evaluaciones, añadir una evaluación existente, pues verificamos esto que esté seleccionado, lo que es la presión lateral del suelo, aplicamos, después de aplicar, nosotros le damos OK, OK, ¿sí? Y perfecto. Pues acá ya vamos a chequear prácticamente cuánto es el valor que yo tengo en el final. En el final yo tengo que tener prácticamente los 720 que yo tengo, la presión que a mí me genera. Sí, y 720.
Sí, 720, 540, 280, 126. Y mi último nivel, que es el de acá, es nivel cero. Sí, porque de aquí comienza a arrancar. Entonces, este nivel es cero y para acá ya comienzan las presiones. Sí. De ahí ya nosotros vamos chequeando. ¿Sí ven? Ya está chequeado. Y es algo que el programa a mí automáticamente me hace con los datos de la constante, con los datos de ingresar prácticamente constante acá. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, pues tenemos que prácticamente ya, ¿qué cosa? Aplicarle la carga a las secciones. Para ello doy acá en PEX, ¿sí? Que es otra vez seleccionar todo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Asignar. Voy a la opción de lo que me dice acá tengo área GLOAF y acá tengo gravedades, uniforme, presión por superficie, presiones en shield, ¿sí? En este caso nosotros es presión, tal como la otra, por eso es presión de superficie, surface pressure. Damos clic, despliego acá. PLS, que es la carga, ¿sí? Entonces tengo acá lo que es la presión lateral del suelo. De ahí me dice si lo voy a, en qué tipo de carga. Va a ser en la carga bottom, en top, que es la parte de afuera, bottom, la parte de adentro, ¿sí? Y E, que es el eje. Entonces, mi presión viene desde la parte de afuera, entonces por eso va en top. Si yo perdón, mi presión viniera de la parte interna, fuera bottom. Si vienen desde la parte del eje, fuera este. Nosotros stock, que es de la parte del suelo, de afuera, porque va a presionar de afuera hacia adentro. Por eso ubica top. Sí, acá vamos a ubicar por join panel, ¿sí? Y acá voy a poner de acuerdo a los puntos patrones que nosotros hicimos, carga de PLS, la presión lateral del suelo, ¿sí? Y el múltiplo va a ser en este caso 1, ¿sí? Siempre se ubica el múltiplo de 1 kilogramo sobre metros cuadrados, ¿sí? Y de ahí voy a aplicar y doy acá en OK, ¿sí? Entonces acá esto yo lo pongo en 3D y vean cómo me genera la presión. Si ven, de afuera hacia adentro, cómo me está haciendo la presión. Sí, de afuera hacia adentro, que es la presión del suelo. Sí, es la presión del suelo. Sí. Entonces ahí yo ya he terminado de ingresar lo que es prácticamente las presiones hidrostáticas y las presiones del suelo. Sí, las presiones del suelo. Sí, entonces, una vez que ya tenemos nosotros acá asignadas todas las cargas, pues ya tenemos. ¿Qué carga hemos asignado? Hemos asignado cargas, en este caso, de pesos propios. Hemos asignado la carga del techo, en este caso la cubierta, que muchos le dicen techo, muchos diseñadores le dicen, muchos libros le dicen techo. Hemos asignado también las cargas de zapata, obviamente el peso propio de la zapata. Hemos designado también la carga de la losa de fondo, la presión hidrostática, presión lateral del suelo, en todas las cargas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta a nosotros ingresar? Pues nos falta ingresar ya lo que son las cargas sísmicas, ¿sí? ¿Para qué se aplican las cargas sísmicas? Y ojo, que en reservorios rectangulares o en cualquier tipo de reservorios, nosotros podemos ingresar cargas en este caso perpendiculares al sismo, ¿sí? Llamadas comúnmente mediante el muro flector, que le saben decir. O también, que ese es uno de los datos, de los puntos donde nosotros tenemos que trabajar lo que viene a ser la carga hidrostática bajo un nivel de altura X y también lo que es la presión hidrodinámica, que esa siempre va a ser la resultante de lo que es la carga de la altura, ¿sí? En donde ya van a ver otros tipos de diseños, por ejemplo, otros factores, cómo se calcula tal carga, etcétera. ¿Sí? O también nosotros podemos, e inclusive, no ubicar esta perpendicular a la carga del sismo, que le saben llamar, sino que ubicar directamente lo que es, en este caso, un, una función de espectro de respuesta con cualquiera de las dos. Nosotros acá para el espectro de respuesta, la parte sísmica, espectro de respuesta, time history, o también con lo que yo tengo acá, en la hora que yo ingresé la parte de los log panels, sí, que era la parte de sísmica. Cuando yo puse sísmico, vean que acá me dice yo el coeficiente, y recuerden que aquí en modificar laterales, sí, ¿qué tengo? Yo tengo un coeficiente C, ¿la verdad? De 0.72, 0.72 y en la dirección X. Sí, porque por lo general para los tanques
en este caso apoyados, más importante es ingresar un coeficiente en dirección en X que un coeficiente en dirección en Y, aunque se deberían ingresar los dos. Pero en tanques elevados es donde ya te van a funcionar los dos puntos. ¿Por qué? Porque en tanques elevados vamos a ver torsiones. Sí, en reservorios apoyados no es que no se vea la torsión, pero la torsión es mínima. La torsión es mínima en un reservorio apoyado. Entonces, por ese sentido. Sí, por ese sentido. Y cuando yo voy, por ejemplo, a la opción, antes de pasar al siguiente punto que voy a hacer, a la opción de los Loas Cave, yo en los Loas Case, yo tengo la parte sísmica, déjeme por acá está modal sismo, tengo lineal estática. Yo le dejé como lineal estática solo por en el ámbito, porque yo puedo ingresar, en este caso, lo que son las cargas sísmicas, que son cargas que se calculan, cargas que se calculan en base a fórmulas, que ya voy a anotar las fórmulas, que son fórmulas generales, ¿sí? Para este tipo de cálculo de cargas. Si yo voy a trabajar con un espectro de respuesta en donde dice sismo, aquí donde dice sismo, yo tengo que cambiar en el LOAS-K a un time history o un espectro de respuesta. ¿Sí? Si yo ya cambio a un espectro de respuesta, ya el programa a mí me va a pedir prácticamente la aceleración o el desplazamiento, ¿sí? O el módulo de desplazamiento y vibración en X, eje Y, Z y las rotacionales. En este caso yo tendría que ubicar el eje X, el eje Y, que son las transnacionales, ¿sí? Y el resto lo dejo que me lo calcule el programa. Y eso pues, en caso de que yo trabaje con lo que es el espectro de respuesta. Pero para trabajar con espectro de respuesta tengo que generar mi primer espectro de respuesta, ¿sí? Y ya lo vamos a hacer ahorita. Vamos primeramente a trabajarla de la forma que nosotros tenemos. Después cambiamos un espectro de respuesta para ver cómo nos trabaja, ¿sí? Y hacemos prácticamente la comparativa. Y ya con eso quedaría en este caso culminado lo que es en esta parte del diseño se me fue el nombrecito, en SAC 2000. Y entraríamos ya al diseño del tanque elevado en la siguiente clase, ya en ITAX, para después entrar al otro módulo que es SAFE y MACAG. ¿Sí? Entonces, en base a eso, por ahí teniendo eso en consideración. Entonces, voy a ubicar acá mi hojita de Excel. Acá nomás le voy a poner el nombre. Sí, voy a poner el nombre y las fórmulas que se usan. Las fórmulas que se usan. Y por ahí los dibujos de los, en este caso, de las presiones que se ejercen verticalmente en nuestro tanque cuando queremos hacer el cálculo de carga de sismo, tal como lo hicimos acá. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá, en este caso, cargas sísmicas, ¿sí? De perpendicular al muro, pongámosle, perpendicular al muro. O perpendicular nomás, perpendicular, perpendicular. Listo. Esto de aquí, por ejemplo, en muchos libros ustedes lo encuentran como muros flectores, muros flectores. Y vuelvo y repito, todavía tenemos que recuperar como 4 clases, así que por mucho que estemos ya en la sesión 16, tenemos que recuperar las otras sesiones que no hemos podido dar por motivos que tuvimos ya la parte de Semana Santa, que fue el feriado de Semana Santa, después por el problema técnico que yo tuve. Son como 4 sesiones, 5, si no estoy mal. No sé si igual mientras yo termino la clase acá, mientras doy la clase acá, el ingeniero me ayuda al final con esa parte de las sesiones que tenemos que recuperar. Listo. Entonces, para que ya lo vaya teniendo en este caso. Entonces, nosotros, para tener acá en este punto, en las cargas sísmicas perpendiculares, ¿sí? El correcto ingeniero sería lo justo. Sí, mi estimado ingeniero Víctor, no se preocupe. Yo todos, al menos yo cuando doy diplomas, me gusta culminar todo. Si hay una sesión que nosotros no se habrá dado por feriado, eso se recupera. Eso no es que ya porque están las 16 sesiones yo le voy a decir, no, hasta aquí quedamos, no. Cada vez, si yo doy un temario, se culmina todo el temario, ¿sí? Lo importante es que se vea todo lo que está en el temario especificado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros?
Para nosotros tener las cargas del sismos, vamos a tener que primeramente calcular lo que son las famosas aceleraciones verticales. Sí, la aceleración vertical que se le sabe conocer. ¿Y en base a qué están las aceleraciones verticales? Las aceleraciones verticales están siempre en base o van de la mano de lo que es la presión hidrostática y lo que es la presión hidrodinámica, que es la resultante de la presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, para ello, yo voy a poner acá, aquí en este punto, aceleración vertical, aceleración vertical, bueno, se fue aquí, aceleración vertical, que es el primer punto que yo tengo que hacer. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo, más que todo, tal como el que hicimos acá, ¿sí? Tal como el que hicimos nosotros acá. Solo como lo hicieron en esta parte. Entonces, como indicamos, la aceleración vertical siempre va a estar acorde a qué? A lo que es la carga hidrostática. Sí, sí que voy a poner la carga aquí, perdón, carga. Carga hidrostática, hidrostática, que es conocida como el QHZ. Sí, ¿por qué la carga hidrostática se la conoce como QHZ y no como QH? Porque la carga hidrostática para lo que son las cargas sísmicas, en este caso van a funcionar, van a estar en función a la altura. Sí, por eso se le pone QHZ. Le voy a poner aquí, entre paréntesis, en función a la altura, Z. Ahí. La carga hidrostática. Y la otra es conocida como carga, que viene a ser, perdón, ¿qué digo carga? La presión hidrodinámica, que es de la resultante de la carga hidrostática, ¿sí? O de la presión hidrostática. La resultante de la presión hidrostática con en base a la altura. Sí, entonces esa es la presión, que es la otra que interviene, presión hidrodinámica, ¿sí? Que es la resultante de la presión hidrodinámica en base a la altura. ¿Sí? Entonces, para lo que es en este caso la carga hidrostática, la fórmula con la que se trabaja es la siguiente y es fórmula general. Ojo, las fórmulas en cálculos de lo que es reservorio de presiones son fórmulas generales. Hay muchos que dicen, no, es fórmula de acá mi país, es fórmula de la norma del país. No, todos los países trabajan con las mismas fórmulas, porque las fórmulas son sacadas de normativas así, de libros de diseño, de obviamente de estudios, en este caso, de personajes muy antiguos a la época antes que nosotros existiéramos y antes que existieran nuestros padres. Sí, entonces son fórmulas generales y eso es lo que yo siempre recalco. Hay muchos que dicen, no, esto de acá es diferente porque acá en mi país no. En el ámbito de los que son cálculos, son las fórmulas, son las mismas fórmulas. Solo que hay en unos países que te le cambian la letra, nada más. Por ejemplo, si acá la presión está como P, usted en algunos casos en otros países la presión la pueden dar con un sigma o la presión la pueden dar con una letra como enigma. ¿Sí? Entonces ya va a depender. Es lo único, pero es lo mismo. En lo que sí te cambia prácticamente las fórmulas para cada país es a la hora de hacer el cálculo, en este caso este, del cortante basal, ¿sí? Y del espectro de respuesta, porque eso sí ya es para cada país en base al sitio sísmico que tenga, ¿sí? En base al lugar sísmico que tenga. Y eso ya hay normativas individuales que ya lo vamos a hablar ya mismito, ¿sí? Entonces voy a poner acá, carga, perdón, carga hidrostática en base a la altura, QHZ, ¿a qué es igual? La carga hidrostática en base a la altura es igual a lo siguiente, a lo que es la densidad, ¿sí? Voy a poner acá en este caso una ecuación, un símbolo. Por aquí tengo la densidad, a ver si no lo tengo por aquí. Aquí está.
a esta letrita que es la densidad. La densidad, a la densidad del líquido por, abro paréntesis, la altura menos z, ¿sí? Menos z. Pero un poquito más arriba. Ahí está. La siguiente, tenemos ya lo que es, en este caso, la carga hidrostática en función a la altura, ¿sí? Esa es la fórmula para la carga hidrostática, es una fórmula general. Ahí sí. Seguimos. Entonces, ¿a qué es igual la carga hidrostática en función a la altura? Es igual a la densidad de líquido, que así la encuentran en muchos libros. En otros libros nomás la encuentran como la densidad, ¿sí? Por lo que viene a ser la altura de la columna de líquido, que es la H, esta altura de la columna de líquido, ¿sí? La altura de la columna del líquido menos, en este caso Z, viene a ser el punto de la función de la altura donde va a ir mi carga, que ya no va a ser la del líquido, sino que la altura general, ¿sí? Hay otros libros que por lo general te la trabajan en función a la gravedad, que es lo mismo, te va a dar el mismo resultado. En donde también te dicen que, bueno, la presión hidrostática se calcula en función a la gravedad, la altura del líquido, etcétera. Sí, entonces para tener nosotros en consideración. Pero esa es la presión hidrostática general. Esta es una presión hidrostática en base a la altura. ¿Sí? En base a la altura. Entonces, es un poco, como quien dice, este, más relevante porque ya está dentro de la parte de lo que es toda la altura donde va mi líquido, la altura donde va a desfogar, etc. O sea, y otros puntos. Y estos son apuntes o son fórmulas que inclusive nosotros podemos encontrarlo, por ejemplo, en lo que viene a ser, en este caso, en la parte de hay un libro que se llama, si no está, ya, el libro que se llama Estática de fluido y ecuación hidrostática. Ese libro anótenlo. En ese libro encuentran estas fórmulas. También se lo sabe encontrar en el libro de Mecánica de Fluidos uno y 2. ¿Sí? Bueno, de ese libro sí hay bastantes autores, no hay ningún inconveniente porque todos contienen la misma, ¿sí? De ahí hay algunos otros libros, por ejemplo, libros de lo que son en este caso, si no estoy mal, que es la empresa ICA. ICA es una empresa americana en donde ya te hablan sobre lo que es de estática de fluidos, entre otros, que bueno, ese sí fue el autor, si no me recuerdo, ¿sí? Y de ahí asimismo hay libros de lo que son fundamentos hidrostáticos, de hidrostática uno o 2, ¿sí? Etcétera. Yo parece, creo que, no sé si yo tengo ese libro de fundamentos de hidrostática, ¿sí? Pero ahí te hablan toda la parte de la hidrostática, cómo se calcula las presiones de un volumen, de una área, de un volumen, etcétera. Son fórmulas muy importantes, fórmulas generales que te trabaja la normativa ASI, que te trabaja la normativa ASI, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en consideración, inclusive te trabajan todas las partes del líquido. Es un libro que comúnmente no contiene, nomás tiene, creo que son como 50 hojas. ¿Sí? Entonces, para que ustedes anoten esos libros en caso de que en algún momento ustedes quieran buscar información. ¿Sí? Que en algún momento quieran buscar información, etcétera. Vamos a continuar acá. La siguiente fórmula que voy a ubicar yo acá, déjame copiar esta de aquí, va a ser ¿cuál? La fórmula de presión hidrodinámica que va a salir de la resultante de lo que es mi
presión hidrodinámica en base a la altura o el PHZ. ¿Sí? Entonces, para la presión hidrodinámica en base a la altura, hay una fórmula también que la encuentran dentro de los libros que les nombré. Y les nombré los libros por si acaso alguien los quiera descargar. Creo que sí están habilitados gratuitamente. No tengo razón. Entonces, eso por lo general esos libros siempre los he comprado cuando los llegan a vender. Entonces, PHZ, ¿sí? Esto va a ser la presión hidrodinámica, va a ser la altura, va a ser a lo que se le conoce, por ejemplo, en algunos libros, esto por lo general es considerado como un ajuste de presión, ¿sí? Se lo considera como un ajuste de presión. Hay muchos que por lo general este factor que voy a poner acá, le saben llamar un factor de, de presión. Factor de presión le saben decir. Nosotros acá lo conocemos como factor de resultantes, ¿sí? Que es conocido, o letra gamma, que es conocida como lo que es AV, ¿sí? AV, factor de resultantes. Que este factor en muchos casos se calcula, en otros casos ya viene dado, ¿sí? Por, por lo que es la presión hidrostática en base a Z, el QHZ, ¿sí? Y para lo que es la presión, esta es una fórmula primera, ahí hay otra fórmula más, que es la presión resultante de hidrodinámica en base a la altura, ¿sí? Hay otra fórmula que te indica que esta por lo general es una fórmula que pocas veces se usa, no es tan usado, pero es más que todo, estas fórmulas son más que todo para el cálculo de qué, de lo que son sismos verticales, ¿sí? Para el cálculo de sismos verticales. Entonces, esta parte del cálculo de sismos verticales es de manera general, porque son fórmulas generales, ¿sí? En los libros que les nombré están todas esto de acá, ¿sí? De ahí ya lo que es los otros tipos de sismos que podemos ingresar de otra manera, bueno, eso sí es de cada país, que ya les voy a enseñar algunos ejemplos de ese, ¿sí? Que es el Z, que es la altura, por lo que viene a ser sí, ¿sí? Que ya voy a indicar a qué pertenece esa letra. En este caso, sí se ve que CB es el cortante de suelo, que les van a llamar cortante de suelo, y este cortante de suelo siempre equivale a 1. En los libros de hidrodinámica, para lo que es el efecto sísmico vertical, siempre equivale a 1. ¿Sí? También se lo sabe conocer como un coeficiente vertical, que les saben decir, coeficiente sísmico vertical. Sí, para el coeficiente sísmico vertical. El S viene a ser mi dato de suelo, el I mi factor de importancia de mi estructura, ¿sí? Y Z viene a ser la zonificación o muchas veces la saben calcular con la altura, ¿sí? Esto es como que nosotros estuviéramos calculando prácticamente mi cortante basal. La única diferencia que mi cortante basal en espectro de respuesta es muy diferente para cualquier tipo de normativa, sea Perú, Colombia, Ecuador, que ya vamos a ver esa parte, ¿sí? Entonces, esto es como que yo esté calculando mi cortante basal, pero estoy calculando en sí lo que son los efectos del sismo vertical, ¿sí? Porque voy a ingresar datos del sismo vertical por B, que viene a ser B por si acaso, no es mi base, no es la base de mi tanque, no, B es una constante que equivale para un sismo vertical a 2/3, que se los conoce, ¿sí? A 2/3, que viene a ser, en este caso la división que vas a tener entre cada presión que va a existir, ¿sí? Dividido para lo que es mis resultantes, que es el R resultante. Hay muchas veces que lo consiguen como RWI, de esta manera, resultantes de lo que viene a ser WI, que ya teníamos nosotros por acá arriba, parece que eran presiones, no me recuerdo. Perdón, acá está, aquí está, aquí está, WI. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, en esta casa. Una está aquí. Lo que era para la parte de mi presión hidrostática vertical, PHV o también conocido como WI. ¿Sí? Entonces también conocido porque es muy diferente al PI. El PI es otra cosa, que es la presión impulsiva. Si acá es WI. Y eso, voy a poner eso entre paréntesis. Déjame poner esta ecuación entre paréntesis para que no se nos vaya a confundir la ecuación. Estoy aquí. ¿Sí?
por lo que es en este caso la presión hidrostática en función a la altura. El QHZ. Ahí está. E incluso esta resultante de aquí también lo saben bueno, en la parte de sismos verticales se lo conoce como resultante. Cuando es en la parte ya de espectro de respuesta, el R viene a ser tu dato de respuesta sísmica. Sí, el R es un dato de respuesta sísmica, que en la parte de cuando trabajas con sismos de respuestas. Entonces, en base a eso, ¿sí? Para ir teniendo en consideración nosotros. ¿Sí? Y estas son las pequeñas fórmulas que se usan para calcular lo que son las cargas del sismo, ¿sí? La carga del sismo perpendicular. Ahora, lo que es el CV, que ya lo había indicado antes, esto tiene un valor de 1 de acuerdo si es que tu reservorio es rectangular o cuadrado. Si tu reservorio es circular, el valor para depósitos circulares va a ser de 2. ¿Sí? El valor para depósitos circulares va a ser de 2. Y este valor si lo encontramos nosotros en lo que son libros de biodinámicas, en normativas, en este caso, bueno, ya habría que leer la normativa de cada país. Parece que la de, en la en la de Perú, en la de Ecuador sí está el CV, que ya voy a buscar la parte de normativas para cálculo sísmico, sí, que te dan de acuerdo al factor de importancia también. Entonces, el CV es un factor que te va a indicar si están bien alineadas, si está desalineado, etcétera. Sí, entonces, vamos a poner acá para depósitos, para depósitos rectangulares. Ahí, para depósitos rectangulares. Sí, entonces ya tengo ahí yo esos datos. Voy a poner ya acá entonces lo que necesito, aquí en este punto. El B va a ser igual a los 2 tercios, 2 tercios. Sí, lo pueden poner aquí para que te agarre, pueden ponerlo como fracción. Sí, 2 tercios. Ahí, sí, 2 tercios. El CV va a ser igual a lo que es 1, ¿sí? Y también lo que viene a ser el AV va a ser igual, ¿sí? ¿A qué? A lo que en este caso es 0.2013, equivale, 0.2013, ¿sí? Que esto también se encuentra dentro del libro, 0.2013. ¿Qué pasó? Ahí sí, 23. ¿Sí? Factores que encontramos nosotros prácticamente en lo que son libros, ¿sí? Entonces, para nosotros poder calcular la aceleración por lo general, la aceleración en este caso vertical se calcula con las fórmulas que he implementado de ahí. De ahí, de esas fórmulas, ya nace lo que comúnmente se conoce el ajuste de presión hidrostática de acuerdo a la aceleración vertical, ¿sí? Que es el ajuste. Voy a poner aquí nomás ajuste, nada más, ajuste de presiones, nada más. Ajuste de presiones. ¿Sí? Es el ajuste de presiones de la presión hidrostática según la aceleración, de acuerdo a la aceleración. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presión hidrostática o el ajuste de acuerdo a la aceleración, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a que nosotros, por lo general, vamos a tener lo siguiente que es lo mismo. Y esto nomás lo voy a explicar porque esto aquí el proceso es un poquito largo, aunque solamente son cálculos, pero para avanzar más que todo en el diseño, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mi muro, ¿sí? Este es mi muro, ¿no? ¿Verdad? Este de aquí es mi muro, este de aquí, ¿sí? Este muro. A este muro voy a tener yo acá lo que son las presiones hidrostáticas. En este punto voy a poner presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿Sí? La presión hidrostática trabaja de la siguiente forma. Déjenme verlo más acá. Ahí. Se me fue. Insertar. Formas.
acá. Ojo de este punto y trazo hasta por aquí, suponiendo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, que es la presión del fondo, ¿no verdad? Yo que tenía en la presión anterior, yo tenía que esto equivalía a lo que era la presión hidrostática en el hilo superior, ¿sí? O en la parte superior, como ustedes le quieran decir, era igual ¿a cuánto? A 0 kilogramos metros cuadrados, ¿verdad? Porque era la que llegaba a este punto. 0 kilogramos metros cuadrados, la que llegaba a este punto, ¿sí? Lo que era la presión hidrostática aquí. 0 kilogramos metros cuadrados. Esto lo voy a poner en kilogramos metros cuadrados. Kilogramos sobre metros cuadrados. Ahí. Eso es lo que yo tenía en la parte anterior. Y en la que era la presión hidrostática del fondo, ¿sí? Del fondo, era igual ¿a qué? A lo que en este caso, un momentito, porfa. Listo, continuamos. Disculpe que me estaba entrando una llamada y no sé quién es que me estaba llamando. Era un número, no era de aquí mi país, un número de otro lado, tal vez estudiante. ¿Sí? Entonces, en la presión del fondo, yo tenía prácticamente 1250 que era esta presión, ¿verdad? En la parte de la presión del fondo. Lo que yo tenía, ¿sí? Lo que yo tenía prácticamente, que era 1250 kilogramos metros cuadrados, ¿verdad? Lo que yo tenía la parte de la presión del fondo, ¿sí? En la presión hidrostática, la parte interior, la presión hidrostática, por eso puse acá, presión hidrostática, ¿sí? 1250 kilogramos metros cuadrados, ¿sí? Sí, yo tenía eso de ahí en la presión del fondo, sí, para hacer el dibujito, para ir ya entrando en esta parte. Por línea voy a poner. Ahí lo veas. Esa era la presión hidrostática, ¿no? ¿Verdad? Y lo que viene a ser la presión, por ejemplo,
En el ámbito de qué, de lo que era lo que comúnmente se lo conoce como, se me fue el nombrecito, lo que es la presión por efecto del sismo vertical, pues nosotros ya tenemos lo que viene a ser ya nuestra presión generalizada. Es decir, toda la presión que nosotros tenemos que tener. La presión por sismo vertical ya me va a actuar en base a la altura del suelo. ¿Sí? No me actúa en base a toda la estructura, porque obviamente por mucho que mi estructura se mueva, todo haga todo el embate de un movimiento sísmico, ven aquí, ahí, haga todo el embate en un movimiento sísmico, mi estructura me va a trabajar a partir de lo que es la parte del suelo. Entonces, quiere decir que las ondas sísmicas vienen en este sentido, verticalmente, ¿sí? Verticalmente hacia arriba y horizontalmente, porque las ondas de un sismo llegan horizontalmente y verticalmente. Si un sismo se mueve, en este caso, de esta manera. Si yo tengo mi epicentro aquí, ¿sí? No me recuerdo si eso lo vimos. Se mueve de esta forma, ¿sí? Se mueve así, se mueve así. ¿Cómo se mueve un sismo? Nosotros en la parte superior lo sentimos así, verticalmente. La estructura lo siente así, horizontalmente. Sí. Por eso la estructura, cuando esto ocurre, estas se deflexionan, hacen este movimiento, hacen esto. Sí. Lo que hacen la estructura. Las estructuras no se deforman hacia arriba verticalmente, se deforman así. Pero se sienten en este momento, de esta forma. ¿Sí? Inclusive, la escala de Richter te la trabaja de esta manera, como que fuera vertical, la escala de Richter, ¿sí? Pero el sismo legalmente se mueve de esta forma horizontal, desde el epicentro. Solo que el epicentro comienza con más fuerza, ya se va agrandando un poco la fuerza, va dando más amplitud, y en la parte superior ya se siente con con menos intensidades, salvo cuando son, en este caso, en la parte ya los sismos se dan a no mucha profundidad, ¿sí? Por eso ya es que trabaja en base a la parte del suelo. Ahora, yo puedo trabajar inclusive mi sismo hasta este punto, hasta aquí, lo que es prácticamente suponiendo la carga de agua, ¿sí? Porque digo que ahí está mi carga de agua, ¿verdad? Ahí está mi nivel de agua, ¿sí? Pongámoslo acá, hasta aquí, hasta el nivel de agua. Esto de aquí hasta el nivel de agua, hasta el nivel de agua. Y aquí le falta un trocito más para lo que es ya, déjame subir un poquito más, ahí, para tener en consideración, ahí. Nivel de agua y nivel de arriba. O sea, está ahí, hasta mi parte de nivel de agua. ¿Por qué me trabaja así? Porque la presión hidrostática me va a trabajar así. El sismo, por mucho, va a ser deflexiones hasta aquí. Aunque la deflexión comienza del punto medio hacia abajo. ¿Sí? Eso ya es prácticamente, nosotros eso ya lo sabemos, al menos las personas que están interesadas en la parte de estudios sismoresistentes, son puntos importantes que se deben de tener en consideración. En todo lo que es el ámbito sismo resistente, se estudia toda esa parte, en lo que es la parte sismo resistente. ¿Sí? Se voy a poner así mismo, darle acá, voy a poner mis presiones, ¿sí? Poner mis presiones, ahí la pongo. Presiones y mis presiones que emergencia. ¿Sí? Entonces, estas presiones que a mí me ejercían, pues, en lo que era la presión superior, cero, ¿sí? Y lo que es prácticamente la presión hidrostática de fondo, pues, ya en este sentido de cuánto venía a ser, pues, la presión hidrostática de fondo, ¿sí? Yo ya tendría que, en este caso, hacer mi pequeño cálculo, en donde ya me intervienen los factores de lo que es, por ejemplo, la presión de fondo hidrostática y la presión y el factor AU, este de acá, ¿sí? Ya tendría que hacer esa pequeña ecuación, es decir, yo ya haría esto, ¿sí? Sí, igual lo que es esto por este valor de acá, por esto, ¿sí? Y ya tendría mi presión de fondo. Ya presión corregida. Esta presión ya vendría a ser
mi presión por efecto de sismo vertical. ¿Sí? Presión por efecto de sismo vertical. Ahí. Entonces, esa es mi presión por efecto de sismo vertical. Equivale prácticamente a 251,625 kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Sí? Esta es mi presión hidrostática de fondo. Sí, nomás le voy a poner pH. Lo voy a ubicar acá. Presión hidrostática de fondo. Porque mi presión hidrostática inicial, acá, en este punto, es de cero. Esta es de cero. Sí. Por mucho que yo aplique mi fórmula, por mucho que yo aplique esta misma fórmula AB por esto acá, es cero, porque todo número multiplicado por cero es cero. Sí. Todo número multiplicado por cero es cero. Entonces ya tendría mi presión y por efecto de sismo vertical. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir eso? Pues eso me va a servir a mí para poder yo calcular lo que van a ser mis coeficientes, asimismo lo que es y el CD, para ingresar yo ya mis presiones de sismos verticales. ¿Sí? Esto cuando yo trabajo con efectos sísmicos. Sí, cuando yo trabajo con datos sísmicos, con lo que es aceleración vertical, con lo que es ya las cargas sísmicas, que yo y muchos diseñadores te hacen esto. Muchos diseñadores te hacen esto. Entonces aquí la altura nosotros la habíamos tomado, parece que era a 1,25. Sí, a 1,25 metros, a 1,25 metros habíamos tomado la altura nosotros aquí. Si recuerden que la altura se puede tomar la altura a lo que es la carga de agua, hasta donde es la parte de la carga de agua. Si en este caso yo lo tomé a 1,25 metros nomás como parte referencial, de acuerdo a lo que me decía la normativa. Sí, entonces, teniendo eso, yo ya tengo que calcular mis coeficientes, tal como hicimos en el otro punto, que era C y D. ¿Sí? C y D. C y D. Entonces, el mismo cálculo de que acá, el mismo cálculo. 1000 y 1250. El mismo cálculo porque estamos trabajando en la parte de la presión hidrostática. ¿Sí? 1000 y 1250. Entonces yo puedo copiar esto menos 1000 y menos 1250. Control C y lo copio porque es el mismo cálculo. Es la misma presión, la misma altura. ¿Sí? Así que no lo vamos a poner a calcular. ¿Sí? Ahí lo pego. 1000 y 1250. ¿Sí? Entonces, teniendo ya nosotros este punto, ahora sí nosotros con esta información ya se debe de qué? De realizar el cálculo para distribuciones de las cargas horizontales del sismo. ¿Sí? Entonces, para el cálculo de las cargas horizontales del sismo, pues ya se aplican las fórmulas, que no solamente la fórmula que está acá, esta de aquí, no solamente esta fórmula, se aplican otras fórmulas más, varias fórmulas más. ¿Sí? Déjenme ver, aquí la tengo en el librito, déjenme tomarle captura y se las paso para que ustedes tengan en este caso la parte de la fórmula. Yo solamente voy a poner acá lo que es la parte de los resultados, ¿sí? Lo que yo voy a hacer acá para que ustedes puedan, para obtener en este caso la parte de los resultados, ¿sí? Pero ya le voy a pasar las fórmulas por captura aquí en el WhatsApp. Voy a escapar, ¿sí? Voy a poner aquí como otro punto que se ubica acá, que es la cálculo. Igual el Excel, sí, aquí por el momento, ahorita por el momento voy a hacer voy a poner nomás resultados. Sí, igual el Excel ya mismo, después de la clase, se los lleno con la fórmula para que ustedes vean de dónde, cómo se van a implementar para poder ingresar esas cargas. Sí, cálculo de lo que era las cargas horizontales sísmicas, cálculo de cargas horizontales sísmicas. Las cargas son distribuidas, por si acaso. Tri- distribuidas. ¿Sí? Este es otro punto, el otro punto que se debe realizar. Entonces acá
por lo general te interviene en lo que es la presión lateral por sismo, presión lateral por sismo, lateral, lateral por sismo. También te interviene lo que es la presión, la distribución de carga inercial, ¿sí? Que es la que comúnmente se conoce por pesos, ¿sí? Por peso de agua que les van a decir, o por pesos no, por peso nomás se le dice, que es distribución, dejemos una línea acá, distribución, se me fue la O, de cargas inerciales, que es por pesos. ¿Sí? Y también intervienen lo que es la distribución por carga convectiva y la distribución de carga impulsiva, ¿sí? Que son las distribuciones que te intervienen, obviamente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos prácticamente esta parte de lo que es en este caso, las presiones, todo para el cálculo de carga, ¿no? ¿Verdad? Entonces, acá estamos haciendo la parte de distribución de carga, ¿sí? Voy a poner también la parte de distribución de carga impulsiva y convectiva. Distribución impulsiva y por último es la distribución de carga convectiva. Sí. Ahí tenemos las partes de la distribución. Entonces, para cada uno de estos datos, pues, nosotros trabajamos con una fórmula. La primera es esta de aquí. Sí, esta es la primera fórmula. ¿Sí? Es esta de aquí, para la presión lateral por sismo. Sí, se trabaja con esa fórmula. En donde ya prácticamente la presión lateral por sismo ya la tenemos nosotros acá. Entonces, tenemos aquí la presión, ¿sí? Lateral por sismo, ¿sí? P, en este caso, PHZ, PHZ, que por lo general viene a ser la presión lateral por sismo es esta. Esta es la presión lateral por sismo. Esta de aquí. 251 que ustedes la pueden vincular. Sí, igual, 251 kilogramos metros cuadrados. Ahí. Sí. La presión lateral por sismo. De ahí se debe de calcular ya lo que es, en este caso, pueden ustedes inclusive calcular la presión, pero ya con esta fórmula de acá, ¿sí? Donde ya te interviene la zonificación, te interviene el uso del suelo, el factor de importancia y el CV que ya sabemos cuánto equivale, ¿sí? Y el resto de datos, que eso de ahí, por lo general, por el momento no lo vamos a calcular, porque no más nos interesan son las presiones. Para lo que es la distribución de carga por inercia o de carga inercial que les saben llamar, ¿sí? Se usa otra fórmula donde ya te trabaja prácticamente el exilium, te trabaja lo que es ¿quién dice? El ancho, te trabajan algunos otros factores, ¿sí? Algunos otros factores que son fórmulas que no la voy a anotar acá, pero sí le voy a poner acá el resultado. Ya ahorita déjenme pasarle por aquí, déjenme hacer aquí déjenme tomarle una fotito acá a lo que es la fórmula para pasárselas. Estamos donde estamos. Están las tablas ahí, va. No por una. Ahí está, ahí le pasé al ingeniero la fórmula. Déjenme pasarle acá también la otra. Déjenme tomarle una foto. Estas aquí yo las tengo prácticamente acá
en uno de los, en un libro. Por eso llega la... Ahí está, ya se las pasé a los ingenieros para que ustedes la puedan tener, ¿sí? Y tranquilamente las puedan ubicar aquí, ya a la hora que hagan su plantilla, igual yo la plantilla la voy a ubicar, yo la plantilla se la voy a pasar completa, ¿sí? Entonces, teniendo eso, pues nosotros tenemos que hacer todo el cálculo que se debe realizar acá, ¿sí? Asimismo, para lo que es el cálculo de carga horizontal, de presión lateral, se debe también calcular, en este caso acá nosotros tenemos cargas, ¿sí? También se calculan presiones, ¿sí? También se calculan presiones horizontales, ¿sí? No solamente las cargas, se calculan también presiones horizontales en donde ya te intervienen algunos factores por lo general te intervienen lo que son ya la zonificación, te intervienen datos sigmas, entre otros, ¿sí? Entonces vamos a poner también acá, voy a poner acá presión lateral por sismos, carga por presiones por sí, presiones sísmicas, presiones, cálculo, cálculo, cálculo de presiones, de presiones horizontales, ¿sí? Presión horizontales. Horizontal. Entonces acá voy a poner, ya tengo la presión de ahí, vamos a poner para lo que es la presión de carga, perdón, la distribución de carga inercial, en este caso lo conoce como PWZ, se lo sabe conocer, presión de carga inercial, vamos a ponerle un valor, de igual ya en el, porque acá hay que buscar la parte de la zonificación, el CV que ya lo tengo, que equivale prácticamente a 1. Tengo el B que equivale a los 2 tercios, que obviamente se le divide 2 para 3. Tengo este, pero este valor tengo que buscarlo, que es el R, y eso se busca dentro de la parte de los sismos, que de igual ya este de aquí lo vamos a ver ya cuando entremos a ver el espectro de respuesta, que el espectro de respuesta el espectro de respuesta lo vamos a ver en tanques elevados. Ahí vamos a hacer el cálculo de espectro de respuesta, pero con lo que es la plantilla, estoy elaborando la plantilla para Perú. Sí, para Perú, que yo tengo la de Ecuador, tengo la de Guatemala, pero voy a elaborar la de Perú, ¿sí? Para hacer el espectro de respuesta. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner un valor, pongámosle que este de aquí equivale a 867, ¿sí? Esto siempre se trabaja con las cargas, siempre dan en kilogramos, metros cuadrados, perdón, kilogramos, metros, ¿sí? La carga impulsiva vamos a darle un valor, pongámosle unos 300. Sí, puede ser 304, 300, 200, porque una carga siempre va a dar en reservorios, siempre en reservorios las cargas van a ser a partir de 200 hacia arriba, de 200 kilogramos hacia arriba. Son las cargas que te generan. Si hay muchas cargas que te dan hasta de 3000, 2000, ¿sí? Entonces, si la carga es menor, es prácticamente porque la dimensión de tu tanque es menor. La dimensión del tanque que nosotros tenemos es una dimensión bien amplia, tenemos para un volumen bien amplio, bien grandecito, parece son como 50 metros cúbicos para el que estamos iniciando. Entonces, cuando nosotros tenemos para un volumen mayor a 30 metros cúbicos, las cargas impulsivas, y es dato importante, criterio técnico, que cuando ustedes tienen por ejemplo, para un tanque que tiene un volumen de 30 metros cúbicos, ¿sí? 40 metros cúbicos. Si a ustedes la carga impulsiva, la carga convectiva y lo que es en este caso, este, las partes de las presiones, más que todo la carga convectiva y la carga impulsiva te salen, por ejemplo, de 70, de 80, de 90, quiere decir que hay algo que no está cuadrando dentro del cálculo. ¿Por qué? Porque para un volumen de 30 metros cúbicos siempre te van a salir cargas impulsivas de 2000, de 2000, 2500, 3000, etcétera, ¿sí? Y la convectiva lo mismo. No te pueden salir de 100, de 200, de 500, salvo que sea obviamente para un tanque de esos que venden, de tanques de plástico que venden, ¿sí? Entonces ahí yo puedo decir, bueno, tengo una carga menor, porque la cantidad de agua ya es prácticamente de un metro cúbico que equivalen a esos tanques, ¿sí? Pero ya reservorios te va a salir una carga bien grande, ¿sí? Entonces siempre tener en consideración esa parte. Entonces vamos a poner acá que para la carga, el P, la carga impulsiva,
PIZ, ¿sí? Y voy a poner para la carga PEZ, que es la carga de distribución convectiva, ¿sí? Tengo acá presiones e incluso, ¿te recuerdan que nosotros teníamos por acá la parte de presiones, las cargas impulsivas? Acá yo tenía la parte de la carga impulsiva, ¿sí? Que la tenía repartida por puntos, ¿sí? Tenía también lo que era en este caso la carga convectiva, no la generé, parece que la puse, no, la carga impulsiva, que tenía la convectiva, perdón, aquí está la convectiva, sí, la convectiva. Entonces yo ya tenía la parte de la carga convectiva. Entonces si nosotros ya tenemos la parte de la carga convectiva, sí, nosotros podemos ubicar esta parte de la carga convectiva. Podemos ubicar este punto de acá, sí, podemos ubicar este punto para la parte de la carga convectiva. Sí, ubicar esto. De ahí, asimismo, nosotros por acá, déjenme verificar por acá, parece que también tenemos la parte de casos de carga, ¿dónde está la parte de casos de cargas? Recubrimiento, no, perfecto, estamos desde ahí, sí. Podemos trabajar con eso. Ahora, también, algo importante que nosotros tenemos que tener en consideración son estos factores, ¿sí? Los factores de elevaciones, porque recuerden que esto está, todas las partes de las cargas están de acuerdo a la elevación Z. Y esto es mi elevación Z, 700 y menos tanto, que equivale, ¿sí? Entonces, si a mí me sale esto, es lo que yo necesito, ¿sí? Eso es lo que hago. Lo mismo hago acá, el mismo sistema. Si tengo para carga, tengo que hacer lo mismo que tengo acá. La carga, la presión, tengo mi presión, pues genero la parte de mi presión y hago este cálculo de aquí de acuerdo a la altura y me va a salir mi carga, ¿sí? Eso de ahí ya mismo yo le dejo ubicado eso ahí, porque es el mismo procedimiento. Solamente voy a ubicar acá la parte de las cargas. Vamos a ponerle a esto uno de 356 kilogramos, metros, kilogramos, metros, que es la carga, kilogramos, metros, ¿sí? Y para la carga de acá vamos a ubicarle un valor puede ser uno 2000, ¿sí? Uno 2700 kilogramos, metros. ¿Sí? 1.700 kilogramos metros que nos haya dado, ¿sí? De ahí la parte de la elevación Z, pues eso ya mismo lo topamos, ya mismo topo esa parte de la elevación Z, ¿sí? Entonces, en la parte de las presiones, también se trabajan a sí mismo. Para las presiones horizontales se debe de calcular lo que son presiones, por ejemplo, en este caso, la presión lateral por carga de sismo, que ya la tenemos calculada, ¿sí? Se debe calcular incluso lo que es la presión carga inercial, lo que es la carga de carga impulsiva y la carga convectiva para la parte de presiones. Tal como hicimos la parte de arriba de cargas, pues se debe calcular en la parte de abajo. Y obviamente que ahí ya va a depender, va a cambiar el factor. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Voy a poner acá las presiones. Si voy a copiar esto de aquí, voy a copiarlo acá, control C, control V, solo que acá debe ir presión, 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 acá también, presión, y acá también, esto ya es presión, ¿sí? Entonces, para las presiones, copio estos mismos datitos que tengo aquí, control C, acá, control V, ¿verdad? Mi presión lateral por sismo, pues, yo ya la tengo, que es esta de acá, 251,625 kilogramos metros cuadrados. Acá. La presión, en este caso, de lo que es, por ejemplo, para carga inercial, ¿cómo se la calcula? Se la calcula con el valor de la carga dividido para lo que viene a ser mi base, ¿sí? Para ver, mi base o mi ancho, que comúnmente le conoce. Entonces, de esa manera se calcula la parte de la presión, ¿sí? De esa forma, para todo lo que es la base. ¿Sí? Si la base es de 6 pues se la divide para tal. Si la base es de tanto, se la divide para tal. Entonces, de esa forma nosotros tenemos, por ejemplo, la presión acá se la calcula igual a este valor, suponiendo que este valor yo nomás lo ubiqué, ¿sí? Dividido para mi base acá de cuánto es de 3,8 parece que es mi base.
ver por acá de cuánto es. Por aquí estaba mi cálculo estructural, el pequeño cálculo estructural que hice. Ancho de la pared de reservorio 3.20, borde libre 0.30, altura, longitud de ensanchamiento del Z 0.45, valor de cimentación. ¿Dónde tengo la parte de mi base? Acá, 320 el ancho, 320 dividido para 320. 3.20, das enter y ahí ya tienes lo que es la presión que va a estar ejercida en cada uno de lo que es, en este caso, de la pared. ¿Sí? No es la altura, hay muchos que acá ubican la altura. Por ejemplo, si yo ubico mi altura, ¿sí? Y ojo, que no solamente hay ingenieros estructuristas que te ubican la altura, inclusive hay libros que te trabajan con la altura. Y bueno, la referencia que tienen los libros de trabajarte con la altura es porque te indican que la presión va a estar ejercida en toda la pared del muro, ¿sí? Pero si tú ejerces la presión en toda la pared del muro, ¿a qué vas a ejercer la presión? Solamente a esta altura, no al ancho, ¿sí? Por ejemplo, mi altura de acá por lo general es de 2.50 es mi altura. Sí, 2.50 ya con el borde libre, en este caso de 2 metros hasta lo que es mi nivel de agua, de 2 metros. Me sale 433.5 pero esto es para una parte de solamente en un lado de la pared, solamente en un lado, no para el resto de pared. Quiere decir que la hago en una forma esquinera, ¿sí? Es decir, como lo que yo tengo acá, en una forma esquinera, ¿sí? Para yo tener una presión, la presión debe estar distribuida para todo mi sistema, para todo mi ancho. En este caso, mi ancho es de 3.20, ¿verdad? Y lo mismo genero en la parte de abajo, para las presiones de abajo, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Entonces copio este de aquí, control C, control V. Acá voy a poner otra ecuación, que la ecuación de acá sí es igual. Igual la voy a ingresar aquí. Esta de aquí, que va a ser en este caso la presión, ¿sí? De la carga P, PWZ es igual a ¿qué? A la carga PWZ dividido para mi base. Ahí está. Control C, control V. Y es la misma para esta de acá. La misma presión, la misma fórmula. Solo que aquí ya P y Z. Y acá ya es P y Z. ¿Sí? Y lo mismo va acá. Esta de acá es P E Z. P E Z. Y la carga acá es carga convectiva para la base. Entonces, estas presiones se calculan para la base. ¿Sí? Entonces, teniendo nosotros esas presiones, pues ya ubicamos acá nosotros los puntos. ¿Sí? Entonces, hago el mismo sistema, el mismo de acá, igual, de acuerdo a mi carga. ¿Sí? Si yo tengo esta carga, la divido para los 3.20. ¿Sí? Que es mi ancho. Porque mi ancho va a ir prácticamente distribuida mi presión. Igual, mi carga dividido para 3.20. Y ahí yo ya tengo ya calculado mis presiones. ¿Sí? Ahí yo ya tengo calculadas mis presiones de esa manera. ¿Sí? Para nosotros ya tener en consideración prácticamente de cómo se calcula ya en este caso la presión. ¿Sí?
Y ojo, que las cargas, por lo general, yo igual ya les pasé al ingeniero las imágenes, si ellos ya se las estarán habilitando dentro del drive. Si las cargas de acá, por ejemplo, la carga impulsiva, la convectiva, esas siempre van a estar en función de qué? De lo que es la altura del líquido, es decir, hasta donde llega la altura del agua, ¿sí? Sin tomar en cuenta el borde libre, sin tomar en cuenta el borde libre. Entonces, para nosotros tener en consideración esos puntos. Sí, para tener en este caso en consideración esas partes. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todas estas operaciones que yo estoy acá, que obviamente aquí yo en algunas no las he calculado porque ya la voy a ubicar, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que me genera a mí, por lo general, el programa SAC 2000? Para yo tener lo que son, en este caso, mis datos del C, del D, se recuerdan que a mí cuando yo voy acá, o yo los llevo en Planner, a mí el programa me genera esto: AX más BY más CZ y más D. ¿Sí? Entonces, yo en mi caso tendría que tener mis datos de presiones en función a qué? En función a lo que es el valor C y el valor D, en función a eso. ¿Sí? Y asimismo, trabajo lo que son mis elevaciones. ¿Cómo yo trabajo mis elevaciones? Pues mis elevaciones yo las trabajo en base a lo que es 1,25 metros que tomé como referencia. En el caso que yo hubiera tomado los 2 metros, fuera 2 metros. ¿Sí? Y de ahí yo voy tomando lo que es la referencia también desde la parte donde comienza mi nivel de agua hasta donde culmina la parte de la losa de profundidad. ¿Para qué? Para nosotros tener ya después, las presiones hidrodinámicas que van a ser inerciales, impulsivas, van a ser convectivas y la presión de sismo vertical, que es la que nosotros necesitamos, ¿sí? Que es la que nosotros necesitamos, aunque que es la PVZ que se le conoce, presión sismo vertical, sí, aunque hay PSV o hay una que le dicen sísmica, presión sísmica, ¿sí? Entonces, para ello, yo puedo ubicar e inclusive, como quien dice, mis ecuaciones, que bueno, ya eso ya sería parte de cómo nosotros tratemos de realizar, pues yo puedo ubicar acá mi fórmula, que la presión va a ser igual a qué, a lo que es mi factor Z, CZ, más lo que viene a ser mi valor D, mi valor D, ¿sí? ¿Qué es lo que me indica a mí el SAC 2000? ¿Sí? ¿Qué es lo que me indica a mí el SAC 2000? ¿Sí? Entonces ya el factor D, pues yo ya lo puedo ubicar. ¿Y a qué me hago referencia a esto? Que Z, mi altura, va a ser igual a qué? En este caso, a 1,25 primero. 1,25 que es el fondo, ¿verdad? La altura está a 1,25, perdón. Desde el fondo hasta el nivel donde yo estoy cogiendo. Como referencia, 1,25. Y el fondo tiene una altura de 0, ¿sí? Entonces, es como yo ubico. Y una vez teniendo yo esos valores, pues yo ya corrijo ya lo que son mis presiones, ¿sí? Y mis presiones, déjenme tomar un poquito de agua que me está doliendo la garganta para continuar.
Listo, continuamos. Entonces, con esto, pues, nosotros podemos poner ya valores acá, en este caso de las presiones. Por ejemplo, yo en la presión cero, a nivel cero, que es la parte de abajo. ¿Cuánto era mi presión a nivel de lo que en este caso viene a ser mi primera presión, que era, podríamos nosotros usar la inercial, ¿sí? O la impulsiva, podríamos ubicarla, pongamos la impulsiva. Mi presión impulsiva en este caso, ¿de cuánto daba? Da en este caso de lo que es 955 kilogramos metros cuadrados, mi presión impulsiva, ¿sí? Lo que da acá mi presión impulsiva. Entonces, esto yo ubico acá este punto, nivel cero, ¿sí? Asimismo, puedo yo copiar estos valores de acá. Esto como referencia lo podemos copiar. Voy a poner acá. Aquí nomás, Z, Z, y esto de aquí, 1.25. ¿Sí? Por cada presión que nosotros tengamos, pues tenemos que ubicar ese valor. ¿Sí? Entonces, mi presión a nivel cero, ¿sí? Mi presión a nivel cero acá, ¿de cuánto va a ser? Ya tengo el impulsivo, puedo generar la convectiva, ¿sí? La presión convectiva, por lo general, en este caso nosotros, era de 843, 843, presión convectiva. 843, ¿sí? Porque va desde cero hasta 1.25, ¿sí? 843. Y ojo que solo estamos tomando en la parte de abajo hacia arriba, cuando hablamos de sistemas de coordenadas, X y Y. Si no estamos hablando todavía de la altura y nada por el estilo, ¿sí? Y así voy refiriendo, haciendo como una tablita de hoja de resumen para cada una de mis presiones, ¿sí? Para cada una de mis presiones. Entonces, después que nosotros ya tenemos eso, e incluso una vez que nosotros ya tengamos ubicado, en este caso, la parte de ese punto, pues ya nosotros podemos generalizar, ¿sí? Podemos ya hacer nuestros cuadros de presión, donde ya vamos a tener la presión convectiva, cuánto va a ser, y sacar nuestros datos, ¿sí? Sacar nuestros datos. Déjenme ubicar todo esto de aquí, déjenme copiar esto de aquí, control C, control V. Acá ya tengo la convectiva, la impulsiva. Acá vamos a poner, en este caso, podemos ubicar la inercial, ¿sí? Ubiquemos nosotros la inercial. Y si no queremos la inercial, pues ubiquemos directamente la presión lateral por sismo, que es la que a nosotros nos interesa más, ¿sí? La inercial, por lo general, pasa de forma directa. Entonces, la presión lateral por sismo en cero equivale a 251.62 5 kilogramos, y a una altura de 1.25 equivale a cero, ¿sí? Equivale a cero, que este ya está dada, equivale a cero, a una altura de esa, ¿sí? Ahí equivale a cero, equivale a cero, la presión aquí, ¿sí? Teniendo acá. Entonces, teniendo nosotros ya ese punto, ya ese valor, en este caso, como quien dice, ya dado, pues ya nosotros con eso ya podemos referirnos, ya podemos referirnos. E incluso si nosotros ubicamos, por ejemplo, la fórmula de lo que es el C más el D, en este caso tendríamos que nosotros hacer el valor de lo que es este valor de 955, dividirlo para 1.25. ¿Qué pasa si yo ese valor lo sumo? Por ejemplo, para 1.25 me sale 956.25. Esto se divide para esto, para tenerlo a esta altura, ¿sí? Para tenerlo a esta altura. Sí, para tener esta altura. O también, acá nosotros podemos aplicar la fórmula que aplicamos acá. La fórmula que se aplicó en C y D. Sí, que es la fórmula que te indica de 0 menos 12, 1250 la presión, dividido para 1.25. Que en este caso, nuestra fórmula, si yo la aplico así, sí, igual, ahora paréntesis, 0 por este valor, ¿sí? Cierro, dividido para 1.25, voy a tener cero, ¿sí? Voy a tener cero. ¿Por qué aquí, en lo que es la carga o la presión, en este caso impulsiva, no se lo ubica con valor cero, sino que solamente se hace en esta manera, ¿sí? Se lo hace de esta manera. Porque es algo que te va a impulsar, algo que tiene que tener una presión en la parte superior. Si no puede estar por debajo del cero, ni tampoco darte cero. ¿Sí?
Por eso la fórmula acá en este punto ya te cambia, ya te cambia. A diferencia de lo que es la presión lateral por sismo, porque esa sí comienza en cero y está dada y especificada dentro desde de la parte desde acá arriba, de la parte que nosotros tenemos acá, la presión hidrostática lateral. ¿Sí? Entonces eso ya está dado en esta en ese. Las otras son impulsivas, sísmicas que se deben de ubicar. ¿Sí? Por mucho que yo tenga acá, inclusive acá yo tengo, hay muchos que pueden decir, acá ya hay cargas, tenemos ya lo que es en este caso la carga de 21,833 kilogramos, que esta carga que yo tengo acá, también puede ser usada en esta parte de acá, en esta carga, ¿sí? En la parte de la impulsiva, el P y Z, también la podemos usar, ¿sí? Entonces ya es correspondencia, nosotros podemos aplicarla de acuerdo a las fórmulas que yo les pasé acá, ¿sí? Entonces de esa manera es como se trabaja acá en esta parte lo que es para el cálculo ya de presiones finales, ¿sí? Para el cálculo ya de presiones finales. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta parte, pues ya nosotros podemos ya en este caso generar, como siempre, como se dice, ya los resultados de presiones. Entonces, para los resultados de presiones, pues, ¿qué es lo que hacen? ¿Y para qué se dan los resultados de presiones? Se dan, en este caso, para ver cómo van a ir actuando. Por ejemplo, yo puedo ubicar acá una barra, tal como lo hicimos en las otras, control C, control V, ubico otra por acá y voy dando resultados de presiones. Esto es como parte de ejemplo, ¿sí? Como parte de ejemplo. Entonces yo pongo acá lo que son, por ejemplo, resultados de presiones, o pueden poner presiones hidrostáticas, como quieran, resultados de presiones hidrostáticas. Entonces la primera presión que yo voy a tener acá va a ser la inercial, que es la PW, ¿verdad? Inercial, inercial. Es la primera que yo tengo que ubicar, la inercial. Y esta es PW. Así es conocida, presión inercial como PW. Entonces, para la presión inercial, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar en consideración, ¿sí? Ya la manera en cómo se va a distribuir la carga, ¿sí? Y cuál es la presión que a mí me va a dar al final, ¿sí? ¿Cuál va a ser la presión que a mí me da al final? Entonces, la presión inercial yo tenía por acá, donde está presión inercial, era de 270,93, es una presión general. Entonces, mi presión acá va a comenzar a trabajar de esta manera. Y ojo, que acá ya me trabajan a mí las cargas. Aquí ya me trabajan a mí las cargas. ¿Qué es lo que me trabaja a mí aquí? Pues me trabaja lo siguiente. Voy a poner aquí una línea en este punto, ¿sí? Y voy a poner esto de acá, como que yo tengo cargas. Estas son las presiones que a mí me ejercen. De esta manera es como a mí me trabaja la presión inercial en los muros. Y ojo, que acá las presiones aquí laterales sísmicas en este caso ya no te trabaja solamente hasta la parte que yo diga de que en este caso hasta el nivel del agua, no, te trabaja hasta arriba la parte del muro. Y así para acá ya le hacen las otras flechitas. Ahí le hacen las otras flechitas para nosotros tener. Entonces siempre la carga que ejerce en este punto va a estar dada de esta manera, de esta forma, va a estar empujando hacia lo que es hacia afuera, porque son presiones hidrostáticas, ¿sí? Es decir, que va a estar así, haciendo un tipo de empuje, porque es presión hidrostática, va a estar haciendo esto. Sí. Esta es la famosa presión inercial, lo que te genera para todo todo el muro de manera uniforme, de manera uniforme. Sí.
Entonces, como nosotros tenemos de manera uniforme, pues, ¿cuánta es nuestra presión? Pues nuestra presión acá es de por lo general, igual de lo que es de, ¿dónde se me fue? 270,94, ¿sí? Kilogramos metros cuadrados. Ahí. 270,94 kilogramos metros cuadrados es la presión que yo obtengo ahí, ¿sí? La parte de presiones. Entonces, una vez obtenida la parte de presiones, ¿sí? Asimismo, yo ubico la altura, porque en todo punto ustedes deben ubicar la altura de referencia o hasta la altura que han cogido. En este caso, como altura de referencia, 1,25 yo ubiqué, 1,25 metros, ¿sí? Esto está en kilogramos metros cuadrados, ¿sí? Y así voy haciendo para cada uno. Tengo la inercial, la siguiente presión que yo tengo que trabajar es la impulsiva, de ahí va la presión, en este caso convectiva, y la sismo vertical, ¿sí? Entonces vamos a poner acá impulsiva, impulsiva, ¿sí? Que en este caso la impulsiva nosotros la teníamos como, ¿dónde está por acá? La impulsiva, presión PIZ, ¿sí? O PI, presión impulsiva, PI, ¿sí? Entonces, PI, entre paréntesis, PI. Impulsiva. Tengo la otra que es la convectiva. Convectiva. Y este proceso, este proceso que yo estoy haciendo acá, solamente se realiza para cuando nosotros queremos calcular la carga del sismo vertical. Solo en ese caso. Solo en ese caso. Sí. De ahí si yo trabajo con lo que es en este caso. Espectro de respuesta, yo ya no hago esto. Yo solamente me quedo ya hasta dónde. Hasta lo que es este punto de acá. Hasta aquí. De ahí ya paso directamente a mi espectro de respuesta. Sí. Ya no hago el resto de que yo estoy haciendo acá. Sí, solo que estoy igual, en este caso, enseñando, porque obviamente en algún momento, y no en todos los países, debemos recordar que en algún momento hay países que te trabajan con lo que es la parte del cálculo del esfuerzo sismo vertical. Sí. Entonces, en base a eso. Y aquí ya viene lo que es la presión del lateral sísmica, o sismo lateral. Sismo lateral. Sí. Que la sismo lateral, siempre conocido como PVS o sismo. O sea, yo le puse fue sismo. 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 Siempre pongan el mismo nombre que ustedes pusieron en la parte de arriba. Sí. Entonces, ¿cómo trabaja mi presión, en este caso, mi presión impulsiva? Y ojo, que yo voy a poner acá a insertar para hacer la línea de altura de agua. Voy a poner la línea de altura de agua. Voy a poner el trazo de este nivel. Ahí, yo digo que ahí está la altura de agua. Sí, con línea entrecortada. Ahí está mi altura de agua. Entonces, ¿cómo trabaja mi presión lateral impulsiva? Perdón, mi presión impulsiva. Mi presión hidrostática impulsiva trabaja de la siguiente manera. En este caso, viene a ser esto. Desde el nivel de agua, se me cambió. Ahí sí, primo, ¿cierto? Formas, desde el nivel de agua, ¿no es verdad? Hasta lo que es la parte del fondo, ¿sí? Es lo que me trabaja a mí, es lo que a mí me trabaja, hasta la parte del fondo. Es decir, desde aquí, solamente voy a poner dos flechas de referencia, esta y ya de aquí para acá saben, ya ustedes saben que van las presiones, y una en medio. ¿Sí? Trabaja para todo, va distribuida toda en cada uno, sino que no para referencia no me voy a poner eso. Una más por si acaso por aquí, como para hacerle una ampliación, otra por acá. Ahí. De esa manera trabaja mi presión impulsiva, que viene a ser en este caso, mi carga va a estar aquí o mi presión va a estar dada en este punto, ¿verdad? En este punto va a estar dada mi presión. Ahí, ahí va a estar dada mi presión, porque son hidrostáticas, ¿sí? Entonces mi presión hidrostática acá, ¿de cuánto es? Aquí mi presión hidrostática es en este caso ¿dónde está? Hidrostática impulsiva, perdón. Hidrostática impulsiva es de 955. Ahí está, mi presión hidrostática impulsiva. ¿Sí?
Entonces la altura, pues esta altura ustedes la pueden seguir copiando si ustedes gustan para ya no estarla poniendo, ¿sí? Control V. Y así voy haciendo para cada uno de mis puntos, ¿sí? De mis presiones. La presión convectiva, ¿sí? Convectiva, me trabaja al contrario. La presión convectiva, por ser una parte de, en este caso, regularizadora, como comúnmente se le conoce, ¿sí? Una presión regularizadora, te trabaja de esta forma, desde acá hacia acá, a eso, ¿sí? Comienza con menos presión en la parte del fondo y en la parte de mi nivel mayor tiene mayor presión. La convectiva, ¿sí? La forma en cómo te trabaja esto en la convectiva. Que esta es la manera correcta como debe trabajar la convectiva, ¿sí? Eso comienza. La presión mínima va a ser en la parte del fondo y la presión mayor va a ser en la parte de arriba, donde está el nivel de agua. Y la sismo lateral, pues esa ya nosotros ya la sabemos, ya la hemos hecho en la parte de arriba, pues la venimos repitiendo casi en todo el proceso, pues te trabaja a nivel desde el cero, porque es parte sísmica, cero nivel de agua, hasta lo que va a ser el punto de acá, ¿sí? Donde te trabaja la parte del sismo lateral, de esta forma. De esta manera, trabaja acá, ve por aquí, otra más por aquí arriba, por aquí, y por ahí. De esa manera te trabaja la sismo lateral. Sí, que en la parte superior la sismo lateral equivale a cero. Equivale a cero. Sí. La impulsiva en la parte superior, pues nosotros la calculamos. Es dividido para ese valor. Es dividido para ese valor. 1.25. Sí, dividido por ese valor. Ahora, muchos, y ojo, que saben hacer esto también. 1.25, saben poner acá, lo que es 1.25, ¿sí? Por este valor dividido para 1.25. ¿Saben hacer eso? Que eso es una forma incorrecta. Es una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando una presión en la parte superior impulsiva. Y en la presión en la parte superior impulsiva solamente te trabaja de esta forma. ¿Sí? De esta manera. La presión en la parte superior impulsiva. ¿Sí? Esta de acá. También acá la presión en la parte superior impulsiva, puedes trabajarla en base a qué? A lo que son en un criterio de lo que se lo conoce para el ancho. ¿Sí? También la puedes trabajar para el ancho. Es decir, para mis 3.20 metros. ¿Sí? Y vas a tener ese tipo de presión. Si yo tuviera acá una presión, por ejemplo, de 600, voy a tener esa presión. Si tuviera otra presión a una altura de esa de ahí, 611, voy a tener esa presión. ¿Sí? Entonces, de eso para nosotros ir este, dando consideraciones. ¿Sí? Dando consideraciones. Y hay otros hay otros hay libros que, bueno, hay libros que nosotros tenemos que tener inclusive mucho cuidado en la parte de los libros que nosotros buscamos información o en las partes de las normativas, porque no todo lo que nosotros encontramos en normas, no todo lo que nosotros encontramos en libros, muchas veces está bien elaborado, ¿sí? Porque hay libros que te hacen esto. Por ejemplo, libro de diseños de tanque reservorio te pone 1.25 y eso te lo dividen para este valor de acá y te va a dar eso, te va a dar cero. Por mucho que tú tengas 600, te va a dar cero, porque es imposible dividir 1.25, ¿sí? Es imposible dividirlo, ¿sí? Entonces, para nosotros tener en consideración esa parte. O también puedes trabajar la presión en base al ámbito que está acá y todo lo que necesitas. También puedes tener esto, la presión por 1.25, lo divides para 3.20, como para que también es válida, ¿sí? Por ejemplo, 1 por 1.25, cierras aquí, cierra, dividido para 3.20. Esta es otra forma en cómo ustedes pueden encontrar el cálculo de las presiones, ¿sí? A una altura. Si yo tengo por acá presiones de 600, ya tengo eso. Si tengo presiones de 200, ya tengo ese valor, ¿sí? Entonces, para tener en consideración, ¿sí? E inclusive la presión impulsiva puede trabajarte hasta lo que es una presión a tu rango natural o a tu rango que tú hayas ubicado como punto equilibrante, es decir, la altura equilibrante puede trabajarte hasta una presión de 80 en la parte alta, ¿sí?
en la parte alta. Puede trabajarte a partir de lo que son de 50 hacia arriba, en la parte de las presiones hidrodinámicas, para nosotros tener en consideración ese dato. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que mi presión acá me trabaja, yo que sé, con 88, en este caso, kilogramos metros cuadrados. Y es válido, ¿sí? Yo puedo tener ese factor y es válido, ¿verdad? Es válido. Puedo inclusive tener que me trabaja a mí con unos 100 kilogramos y es válido, ¿sí? Es válido, ¿sí? Lo mismo para lo que es en este caso la parte de la presión de acá, la presión a 1,25. Lo mismo se hace, igual se elabora para la parte de lo que viene a ser 143 dividido para 1,25. Vamos a ver cuánto nos da. 1,25 que es la altura, ¿sí? De 675, ¿sí? De 675. Y ahí ya tengo yo mi presión, ¿sí? Entonces, esta presión, la que yo voy a ubicar en la parte de acá arriba, en la parte de acá, ¿sí? En la parte de acá. Ahora, cuando es la convectiva, porque nosotros acá tenemos, a ver, tenemos la impulsiva y convectiva. En la convectiva, dos maneras de calcular la presión alta a nivel Z, a nivel de altura, es en este caso ubicándola más que todo, por ejemplo, hasta lo que es en este caso por mi ancho. Sí, puedo multiplicarla para la convectiva, la puedes multiplicar o la puedes dividir, ¿qué te permite? Sí, por ejemplo, si yo la multiplico, me va a dar de 1054. Si yo divido para 3,20, que es mi ancho, 3,20, ¿sí? Me va a dar de 263. Sí, pero lo más redondeado es aplicar esta fórmula mejor. Esta de acá, para la altura de acá. Sí, entonces la convectiva iniciante acá es de 675 kilogramos metros cuadrados. ¿Sí? Estas dos presiones son las que tienen que tener prácticamente alturas, a nivel de altura. ¿Sí? Estas dos de acá, la impulsiva y la convectiva. Entonces, teniendo eso, ya nosotros podemos asimismo ubicar la presión. Esto de acá siempre recuerden, ubican la presión en fondo bajo. Sí, igual, la presión acá, en este caso, impulsiva, convectiva era esta. Y la presión acá es de control V y control V, la altura. Entonces, teniendo ya esos datos, yo ya ahora ya tengo que sacar mis factores. ¿Qué factores? Pues tengo que sacar el factor CD, ¿verdad? Que son los factores que yo necesito para ingresar mis presiones. ¿Sí? Para yo ingresar mis presiones, que el programa SAC 2000 me comience a evaluar, como quien dice, todos esos datos. ¿Sí? Me comience a evaluar esos datos para nosotros tener. Entonces, ¿qué yo ubico acá? Acá yo voy a ubicar, por lo general, lo que es en este caso la misma fórmula de la parte superior, ¿sí? La misma fórmula de de la parte superior que nosotros hicimos al principio, ¿no verdad? Lo que era en este caso la carga primaria, que en este caso trabajabas con cero, cuando inicias con cero, por la presión dividido para la altura, que era la que nosotros trabajamos para obtener nuestros datos, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que yo hago? Aplico eso, igual, abro paréntesis, ¿sí? Era cero por mi presión dividido para 1,25. Y tengo cero, mi presión en el D era esta, ¿verdad? Acá hago igual, lo que viene a ser, abro paréntesis, mi presión impulsiva, suponiendo que yo ya le corrijo ahí, de 100, dejémosla con 100, no hay ningún problema. Para ver qué. Voy a ponerla con una presión menor en la impulsiva para ver cómo me trabaja el programa. Si el programa, en base a la presión que está acá, la presión mayor que a mí me da, ¿sí? En base a fórmulas, me da, por ejemplo, acá algo incoherente, pues yo le ubico acá y le corrijo la otra presión para ver la diferencia. ¿Sí? Eso por lo que era mi presión de acá, cierro, dividido para 1,25. Ver, parece que era la fórmula.
Aquí no está, la fórmula la tengo por acá arriba, aquí está. ¿Sí? Ah, es menos, perdón. Yo lo estoy multiplicando, es menos. Ahí sí, menos. ¿Sí? Entonces aquí es menos. ¿Sí? Y ojo, que acá por lo general ustedes pueden hacer de esa manera, cero menos esto, digo, pero aquí en la presión inercial, como es una presión que te trabaja, no a nivel de agua, sino que a todo nivel de todo el muro, siempre va a ser cero, en la presión inercial. En esta siempre va a ser cero, ¿sí? Igual que en la presión sismo lateral, ¿sí? La única que sí te cambian son las presiones de acá. Entonces tengo esta y la otra presión que te llega hasta lo que es 955. De ahí tenemos el otro factor. Voy a hacer lo mismo, igual, o paréntesis, lo que viene a ser este valor, ese valor, menos este valor, dividido para 1,25 la altura. Y ahí yo tengo mi valor ya dado, ¿sí? Ahora, en la convectiva, nosotros tenemos que tener en consideración puntos y criterios importantes. Que siempre en la convectiva, si a nosotros hacer la relación para nuestros datos C y D, ¿sí? Que son los coeficientes que necesitamos, si a mí me da menos, ¿sí? Quiere decir que mi valor acá debe ser mayor. ¿Por qué? Porque la convectiva siempre debe darte el valor, el coeficiente C para ingresar la carga, debe darte positivo, no te puede dar negativo. Los únicos puntos que pueden darte negativos son el impulsivo y prácticamente el sismo vertical, no el convectivo y no el inercial, porque el inercial es por inercia, por gravedad. Entonces ya es prácticamente lo que nosotros tenemos que tener en consideración para estar bien atento a eso. Si yo veo acá que a mí me falta, prácticamente quiere decir que acá, a esto de aquí, que yo tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle y a sumarle lo que son los 3,20 de ancho, ¿sí? Los 3,20 metros de ancho. Simplifiquemos, ¿ya? O lo puedes multiplicar, ¿sí? Porque es la convectiva. La convectiva es un valor que te puedes, en este caso, ubicar. Y ahí está, 3,20 metros de ancho, punto tal. ¿Sí? Entonces ahí yo lo tengo, igual. 146,31 y yo tengo ahí, ¿sí? Vean acá, 2,48, ¿sí? 2,48, ¿sí? Incluso puede que te salga un poquito más, porque te salga un poquito más, ya es obviamente decisión y criterio de cada uno de nosotros, pues a mí me salió acá en este caso 2,248, ¿sí? Puede que a mí me salga aquí, yo que sabré en base a mis datos, me salga 1900. Salga 1000, pongamos, porque lo multiplico. Supongamos que lo multiplicamos por 1,5 y me sale 1054, ¿sí? Me sale ese valor. Al tener yo ese valor, porque en la parte convectiva, ¿sí? Solo en la convectiva puedes hacer eso. Ya tienes de 168,75, ¿sí? Tranquilamente de esa forma, de esa manera. ¿Es válido? Sí, solo en la convectiva. Solo en la convectiva, porque la convectiva te trabaja de una manera en donde este factor debe ser mayor que el factor de acá. Te trabaja con las mismas fórmulas de acá, las mismas fórmulas que estamos trabajando para coeficientes, pero la diferencia es que acá en la convectiva sí puedes multiplicar. Sí, puedes multiplicarlo. Que no te va. La convectiva es como quien dice, un punto o una constante, una presión que te va como a equilibrar, te va a equilibrar lo que va a ser todas tus otras presiones. Pero las presiones más importantes que nosotros vamos a tener que tener de manera coherente y con ya datos bien precisos es el sismo lateral y la inercial, ¿sí? Porque la impulsiva y la convectiva son como presiones secundarias que tú puedes ingresar solo en caso que necesites ingresarlas. Solo en ese caso. Si no, no es necesario para los tipos de diseño. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, pues yo puedo ubicar acá ya lo que es mi factor. Igual, mi otra presión, vamos a dejarlo ahí.
Y en la de acá, la de acá ya la tenemos. ¿Sí? Esta de acá prácticamente la hacemos igual. Cerramos, cero, ¿sí? Menos este valor dividido 1,25. Y ahí yo tengo mi valor. Menos 201,30. ¿Sí? Menos 201,30. Y eso va a ir hasta 251,62. Acá, ahí ya lo tengo. ¿Sí? Y ya son mis constantes. ¿Sí? Ya son mis constantes. Entonces, estas constantes que yo tengo, me faltó acá ubicarle algo. Faltó ubicar la flechita. Uy, este trabaja de esta manera, la presión hidrostática trabaja de esta forma, y a diferencia del sismo lateral que me va a trabajar de la siguiente forma, esta de acá. ¿Sí? Podemos poner otro color. Ahí. De esta manera. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros tenemos ya lo que son las presiones, ¿sí? Y ya con esto, ya nosotros podemos tener, ingresar todas estas presiones, más que todo la presión sismolateral para lo que es nuestro tanque, ¿ya? Para ingresar lo que es, en este caso, en el plano de todos mis muros, ingresar todas estas cuatro presiones con estas constantes que están acá. ¿Sí? Para ya yo decir, ya, en tal punto, en la sismo vertical va a trabajar este, en la sismo lateral va a trabajar este. Estos son presiones para datos sísmicos sismos laterales, ¿sí? Después de ello, pues yo ya prácticamente hago otro pequeño cálculo, que ya lo vamos a ver más adelantito, ya en la siguiente clase sería, y ya con eso se manda a correr el programa, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a quedar la clase el día de hoy, mis estimados ingenieros. Esto aquí voy a guardar, ¿sí? La plantilla de aquí se las voy a dejar ya pasar, pero a esta de aquí le voy a aplicar la fórmula. Le voy a poner todas las fórmulas acá para que ustedes ya la tengan y aplicar la fórmula tal como la apliqué acá, ¿sí? Para que ustedes vean dónde va a salir el valor, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, todo comprendido hasta el momento o hay alguna pregunta. Más fácil es trabajar con el espectro de respuesta. Es más fácil. Es más fácil trabajar cualquier tipo de diseño. Pero en muchos casos ustedes no van a tener que optar por el espectro de respuesta, sino que van a tener que directamente trabajar con este tipo de cálculos, de datos del sismo vertical. Entonces, por eso es importante también aprenderlo a calcular. ¿Sí? Entonces, en eso de ahí. A ver, dice, ingeniero, ¿podría explicar lo de cuándo es o no negativo el valor C y D? A ver, el valor C son coeficientes, eso lo expliqué en la clase anterior. Son coeficientes que te trabajan o te sirven para ingresar tus presiones en varios sentidos, en lo que en todos los muros y que en varios sentidos, a partir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, dependiendo de la presión que vayas a aplicar, ¿sí? En lo que es tu diseño de reservorio. Ahora, un valor negativo en el punto C o en el coeficiente C. Siempre los coeficientes C saben ser negativos, pero solamente cuando estás trabajando presiones impulsivas y presiones sismolaterales. Cuando tú trabajas presiones convectivas, siempre el coeficiente C va a ser positivo, no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque el coeficiente C va a comenzar en convectivo, va a comenzar la presión, su mayor presión la va a tener arriba en el nivel de agua, va a tener la mayor presión, aunque no la ejerce, pero es lo que te indica más que todo en este caso, las normas, ¿sí? Las normas ASI, ya voy a buscarme ahorita lo que es toda la parte de las normas ASI para presentárselas a ustedes de todo lo que yo le estoy hablando acá, ¿sí? Entonces es lo que te indica en ese punto, es lo que te indica, ¿sí? Inclusive los libros de diseño te indican eso, solo en el convectivo. En el resto de presiones, sean presiones por ejemplo, hidrodinámicas, hidroestáticas, ¿sí? En el caso de lo que es impulsivos, sismolaterales, presiones hidroestáticas, hidrodinámicas, que son interiores, presiones de suelo, van a tener siempre en el coeficiente C valores negativos, porque van a comenzar la mayor presión en la parte de la losa de fondo.
¿sí? O en la parte del fondo, que es donde siempre hay mayor presión, ¿sí? Es donde siempre hay mayor presión. Es como que nosotros nos sumergimos en un tanque. En la parte superior, nosotros estamos bien. Si ya nos hundimos un poco más, ya nuestro cuerpo se va presionando. Si vamos hundiendo más, nuestro cuerpo se va presionando. ¿Por qué? Es por este tipo de acá, por estos tipos de valores. Porque obviamente en base a eso es como trabajan los líquidos, ¿sí? Y trabajan las presiones. Bueno, estimados ingenieros, si tenemos algunas consultas o dudas, pueden hacerla al chat de la reunión o en todo caso tal vez levantar la manito para poderles activarles el micrófono. Bueno, creo que no tenemos más consultas ni más dudas, estimados ingenieros. A ver, una pequeña orientación, un pequeño comunicado les voy a hacer llegar respecto a algunas quejas o algunos, no sé, algunos mensajes que recibimos de algunos participantes diciendo que hay ciertos números que les está pidiendo algún código para poder acceder a sus mensajes de WhatsApp, qué sé yo. Bueno, y explicarles que independientemente, bueno, el instituto no realiza ninguna llamadas, no les va a mandar mensajes tampoco personalizados para que puedan adquirir certificado o comprar o algo cursos o algo por el estilo. El instituto no se caracteriza por estarles llamándoles, estimados ingenieros. Es más, si ustedes quieren solicitar, solo cuando ustedes quieren solicitar comunicarse con el instituto va a estar ahí para comunicarse con ustedes, pero más independientemente, el instituto no va a iniciar ninguna llamada, ningún mensaje, ni nada por el estilo, ¿sí? Así que hay que evitar ese tipo de estafas de gente inescrupulosa que utiliza el nombre del instituto para poder quererles estafar o algo parecido, estimados ingenieros, ¿no? Bueno, la próxima reunión, estimado Víctor, es el día viernes. Esa es la sesión número 15. Estaremos continuando el día viernes. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Vamos a pausar la grabación. Indicarles que tengan todos ustedes muy buena noche y buen inicio de semana, estimados ingenieros. Nos vemos el día viernes con la sesión número 15 de este diploma de especialización profesional, modelado, análisis y diseño sismo resistente de reservorios apoyados y elevados de hormigón armado con el software SAP 2000, ETAP, CCI Safe y el software MATCAM. Buenas noches, ingeniero Luis. Nos vemos el día viernes. Muy buenas noches, mi estimado ingeniero, y buenas noches con todos. Que tengan excelente noche. Muchísimas gracias.